Libro de los Hechos, capítulo 2. Para la gloria del Señor, vamos a meditar, a reflexionar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aquí vamos a aprender algunos detallitos importantes para la enseñanza en nuestras iglesias, para compartir con nuestros hermanos. No para entrar en discusiones innecesarias, nada de eso. Pero sí necesitamos. Este capítulo 2 es muy interesante y sé que va a abrirnos los ojos en muchos detalles maravillosos. La Biblia dice así, y comenzamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy bien. Comenzamos recordando que los discípulos estaban juntos esperando que el Espíritu Santo descendiese. Ellos habían llegado a un lugar conocido como el aposento alto. Allí había un número de discípulos y estaban los apóstoles. El capítulo anterior nos dice dónde moraban. Entonces se reunieron en ese lugar y estando allí, más adelante veremos el número más o menos de los que estaban allí. Y estaban orando, pendientes de las cosas espirituales, obedeciendo al Señor. Ellos de todas maneras habían hecho elección de un hombre llamado Matías. Matías también se conoce como un varón de Dios que había estado con ellos y fue elegido en ese momento a la suerte para completar el número perfecto que el Señor había elegido como 12 apóstoles. Más adelante, al leer el libro de los Hechos, veremos que entonces el Señor eligió personalmente al apóstol Pablo. Ellos estaban en este lugar alto y estaban en la fecha judía. Era una fecha judía donde se celebraba una fiesta llamada Pentecostés. Esta fiesta llamada Pentecostés no tiene nada que ver con el cristianismo. Lo que sucede es que tanto católicos como evangélicos ahora suelen ponerle a algunas celebraciones o fiestas o costumbres o prácticas diferentes, suele llamársele Pentecostés. A veces a una campaña evangelística también se le hace llamar Pentecostés y muchas cosas más. Y la Iglesia Católica tiene también una tradición católica romana a la que ellos llaman Pentecostés. Pero la fiesta Pentecostés era realmente una fiesta judía. La palabra Pentecostés proviene del griego y significa 50, 50 o quincuagésimo, que es lo mismo, representa 50 días. En esta fiesta se celebraba las cosechas y también se le daba gracias a Dios por la ley de Moisés. Y esta fiesta se celebraba 50 días después de otra fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua, se llamaba. Entonces, 50 días después se celebraba el Pentecostés. Y la Pascua, que era 50 días antes, esa fiesta recordaba la salida, también era una fiesta judía, celebraba la salida de Israel cuando fueron liberados de Egipto, donde comían el cordero, aquel día que mancharon las puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte eh, no, no causara muerte en las casas donde estuviera en el dintel la sangre del cordero, que representaba precisamente a la sangre de Cristo. Los que estaban bajo la sangre no sufrirían la muerte. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Ahora, hoy en día, mucha gente cristiana tiene una mala costumbre. Debido a que esto ocurrió allá en Israel, hoy en día algunas personas tienen la costumbre de decir, me cubro con la sangre de Cristo, me escondo con la sangre de Cristo, me amparo bajo la sangre de Cristo, y un montón de cosas así como amuletos de buena suerte, ¿no?
Para cualquier cosa que les vaya bien, dice sangre de Cristo, por ejemplo, que me salga el trabajo, sangre de Cristo que no me roben, sangre de Cristo que no me atraquen, cosas así. Y a veces como Dios nos protege, entonces la gente piensa que es que Dios está respondiendo a esa frase, sangre de Cristo. No, eso es un amuleto de buena suerte, pero no es que Dios responde a ese amuleto, sino que el Señor responde a nuestra oración, que Él nos protege a nosotros, obviamente, no es al amuleto, sino que el Señor nos va a proteger de todas maneras, así estemos equivocados en esa expresión. Porque la sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados. Y nosotros ya estamos bajo la sangre de Cristo al recibir a Cristo, al ser salvados. Por lo tanto, ya nosotros somos cubiertos, protegidos y todo lo demás sin necesidad de nosotros invocar sangre de Cristo, amparen esto, sangre de Cristo tal cosa, sangre de Cristo que este demonio salga, ¿no? Cosas que son, no tienen nada que ver con la palabra del Señor, son extra bíblicas totalmente, ¿no? Las hemos inventado a través de la tradición evangélica ya que como ha funcionado, entonces la gente piensa que eso es algo cristiano. Al ver que funciona, piensan, no, si el amuleto funciona, entonces significa que sí es, como dejar la Biblia abierta en el Salmo 91. Eso es un amuleto también, pero mucha gente usa estas cosas. O leer el Salmo 91 en todo tiempo para que nos vaya bien. Entonces son costumbres. Ahora bien, volvamos al tema. Entonces se celebraba la fiesta de la Pascua que recordaba a Israel saliendo de Egipto. Y luego, 50 días después de esa fiesta, celebraban la fiesta de Pentecostés. Israel celebraba más o menos 7 fiestas principales. Bueno, una de esas fiestas principales en el año era Pentecostés. Ese día los judíos estaban celebrando su fiesta. Pero los cristianos, como era una fiesta judía y los cristianos de esa época eran judíos también, pues ellos fueron a ese lugar y se reunieron para orar en el aposento alto. Y estando allí, unánimes en oración, esperando la promesa que había dado el Señor, que iría al Padre y sería enviado el Espíritu Santo, se cumplió la promesa justo ese día que estaban reunidos orando. Y vino de repente del cielo un estruendo, significa un ruido. Vino un ruido, como de un viento recio que soplaba. Entonces tengamos claro aquí que no vino un viento, sino un ruido. Aprendan a leer ahí el texto para que no se salgan del texto y no prediquen cosas que yo he escuchado en los púlpitos, cualquier cantidad de inventos, ¿no? Dicen algunos predicadores, y entonces entró un viento. Imagínense ustedes cómo abrió las ventanas, cómo abrió las puertas. Ese ventarrón que entró fue terrible y eso soplaba y hasta los tumbaría de la fuerza del espíritu. Los tumbaría, se revolcarían en el piso porque eso fue como un huracán que entró. No, amados, no entró un huracán, entró un ruido. Un ruido, ahí dice claramente. Vino de repente del cielo un ruido, un estruendo, eso es un ruido. Un ruido fue lo que vino. Ellos escucharon un fuerte ruido que parecía, por eso dice como de un viento recio, parecía como si hubiera entrado un viento recio. No entró un viento, sino un ruido parecido a un viento recio que soplaba, parecido, como si fuera un viento recio. Ese ruido llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Allí estaban sentados y comenzó ese ruido. Inmediatamente entró ese ruido, entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas repartidas, o sea, idiomas y algo parecido a un fuego, como de fuego. En su cuerpo, en sus vidas, ellos sintieron cómo se asentó sobre cada uno de ellos algo como fuego y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esa fue la llegada
del Espíritu Santo a la iglesia y el Espíritu Santo no llega más a la iglesia, ya no llega más. Por eso también hemos escuchado en las predicaciones, en este momento damos la bienvenida al Espíritu Santo. Entonces lo invocan para que venga a la iglesia. Él no va a venir más, ya no viene. Él ya no vendrá porque Él ya está. Él ya vino. Él ya está en la reunión cristiana porque Él habita en la iglesia, habitan los creyentes, no en el templo, no en el templo hecho de manos humanas, de ladrillo, de cemento, incluso los templos finos de mármol y no sé cuántas cosas más le echarán a los templos. No, Él habita en los creyentes. Él los ha santificado. Él llegó a nosotros ya en el Pentecostés. Y cuando una persona es salvada por Cristo y entonces acepta la palabra y se arrepiente y es tocado por Dios allí, es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a morar en esa persona a partir de ese día y la persona es sellada en su vida espiritual, es sellada, recibe un sello como marca, como arras del Espíritu, lo cual asegura la salvación y no vuelve a salirse de la persona. Allí llega el Espíritu Santo y no vuelve a salirse de la persona. Lamentablemente tenemos a muchas personas enseñando que cuando usted peca, el Espíritu Santo se sale. Y cuando usted se arrepiente, se sale el Espíritu Santo y lógicamente se le mete el diablo. Y luego cuando usted se arrepiente, se vuelve a salir el diablo y se mete el Espíritu Santo y vuelve y lo sella otra vez. Entonces, una vez que usted peca, se sale el Espíritu Santo y se vuelve a meter el diablo y usted pierde el sello. Y luego usted vuelve y se arrepiente por quinta y séptima vez y octava vez y el Espíritu vuelve y se mete y entonces bueno, así, ya me enredé. Y entonces se sale y se mete y se la pasa toda la vida allí en ese jueguito porque como que el Espíritu Santo le gusta el jueguito. Entonces eso termina siendo un pecado de estar faltándole al respeto al Señor con eso de que, ay, Señor, vuelva a meterse otra vez y vuelva a sellarme. Y entonces, ay, pequé, Señor, se salió y se me metió el diablo y me endemonié y necesito liberación. No, mis amados hermanos. Esas cosas no ocurren así. El Señor llegó a nuestra vida y nos selló. Entonces dicen algunos, ah, no, si eso es así, me voy a poner a pecar entonces, porque si el Señor no se sale. Bueno, aquí estoy hablando con cristianos verdaderos. No voy a hablar con los falsos cristianos. Los falsos cristianos, la Biblia dice en Apocalipsis, dice, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es injusto siga en su injusticia todavía, pero el que es santo, santifíquese y el que practica la justicia, el que es justo, practique la justicia todavía. Entonces aquí vamos a hablar a creyentes, a los que de verdad aman al Señor y se convirtieron, de verdad fueron salvados, le entregaron su vida al Señor. Ustedes fueron sellados. Y es lógico que en el camino ustedes pecan, se equivocan, cometen errores y pecan contra el Señor de alguna manera, así sea que quieran o no quieran pecar, algo les ha pasado en la vida. No significa que el Señor se salió, vuelve y se metió, vuelve y se salió, vuelve y se metió. No, un verdadero creyente no retrocede y se descarría por completo hasta el punto de blasfemar al Señor y al Espíritu Santo, gozar el pecado, disfrutar de la carne, aborrecer a Dios y entonces quedarse allá en esa vida. No, un verdadero creyente no hace tal cosa. Un verdadero creyente cuando peca se siente desgraciado, se siente mal, se siente en pecado, se siente dolido, se siente avergonzado, no puede vivir sin Dios, no es capaz de vivir sin Dios y él se da cuenta que es un verdadero creyente y solo tiene un camino: regresar al Señor arrepentido como hizo David. Los pecados de David no fueron cualquier cosita, aunque es la dispensación del Antiguo Testamento, sabemos que el Espíritu Santo venía al rey, al profeta y al sacerdote. Eran las únicas personas que tenían
ese privilegio de que el Espíritu Santo venía a ellos. Y David nos da ejemplo cuando dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. Entonces él sabía que al haber pecado contra el Señor había perdido el gozo de la salvación, la alegría. Un creyente que sea verdadero, es como cuando Pedro pecó, aunque él todavía no había recibido el Espíritu Santo, pero se sentía miserable y triste y tuvo que buscar el arrepentimiento porque era un creyente verdadero. En cambio, Judas pecó, se sintió dolido, pero nunca buscó el arrepentimiento. Hágale cuenta, la vida de Saúl y David fue diferente. La vida de Pedro y Judas fue diferente. Judas fue apóstol, pero fue un falso apóstol. Hoy también hay apóstoles falsos, falsos apóstoles que no sirven al Señor, sino sirven a sus propios intereses. Debemos comprender eso. Lo que quieren ellos es su renombre. Entonces, el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Era la fiesta de los judíos. Pero los cristianos se reunieron y ese día vino el Espíritu Santo y ya no vendrá más. Ya no estará viniendo en cada culto. Dice, vamos a invocar al Espíritu Santo, bienvenido para que venga y entre a este lugar. No, Él no va a entrar. Él no va a entrar. Él ya está en la iglesia. Entonces ahora yo doy la orden, cuando cuente tres, van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Falso, porque nadie puede manipular así al Espíritu Santo. Nadie puede decir, cuento tres. Uno, dos, tres. Reciban ahora el Espíritu Santo y el poder y la unción y no sé cuántas cosas más. Bueno, ¿y quién es usted para hacer eso? ¿A quién se cree? ¿El dueño del Espíritu Santo? ¿Quién se cree? ¿El jefe, el Señor? Aquí quien decide cuándo y cómo va a hacer las cosas es el Espíritu Santo. Él es quien dice cómo, cuándo va a sanar, liberar. Él es quien decide. No usamos nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos usa a nosotros, lo cual es muy diferente. Y todo comenzó el día de Pentecostés, fiesta judía que estaban celebrando los judíos. Allí estaban también los cristianos que eran judíos, por cierto, reunidos orando. Y entonces ese día de una fiesta judía, muy aparte del cristianismo, ese día llegó el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó? Haciendo ruido, no haciendo viento, sino haciendo ruido, 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 ruido fue lo que hizo. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Ahora, moraban entonces allí en Jerusalén judíos, que eran varones piadosos, que venían de todas las naciones bajo el cielo para celebrar la fiesta del Pentecostés. No eran cristianos, eran creyentes judíos que todavía no se habían convertido, no se les había predicado, no sabían el evangelio, venían a celebrar su fiesta judía. De todas partes habían venido. Pero ellos, cuando escucharon el estruendo, dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Qué fue lo que pasó? Y estaban confusos porque cuando vieron allí en ese lugar a los cristianos reunidos, escucharon que ellos hablaban en las lenguas de esos judíos que venían de otras naciones, porque obviamente los judíos su lengua es hebrea y algunos hablaban arameo, porque habían estado bajo esa cultura. Pero cuando se fueron a otras naciones, esparcidos por las naciones, pues aprendieron a hablar en todas esas lenguas diversas de otros países, de otras naciones. Y ellos hablaban esas lenguas y escucharon a los cristianos que estaban orando y alabando a Dios y profetizando. Ellos estaban hablando al Señor y cuando hablaban y oraban era en la lengua de los que escuchaban. Total que los que escucharon quedaron sorprendidos. Pero, ajá, ¿y estos de dónde han aprendido nuestras lenguas?
Mire bien, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿estos no son galileos? Estos son de aquí. Se visten como galileos. Han vivido aquí, se les nota, no son como nosotros, que tenemos ya prácticamente otra cultura, otra lengua, venimos de lejos, hemos copiado algunas costumbres extranjeras y venimos aquí y conocemos claramente a los galileos, cuál es su costumbre, su vestuario y por qué están hablando las lenguas nuestras. ¿No son galileos estos que están hablando en nuestra lengua? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma, en el que hemos nacido? Nosotros que nacimos por allá en otras tierras y aprendimos otros idiomas, ahora venimos a nuestra tierra aquí, a Israel, para celebrar la fiesta tradicional nuestra, de nuestra nación, pero hablamos otros idiomas porque nacimos y crecimos en otras tierras. Venimos aquí y encontramos a estos galileos orando en nuestras lenguas, en nuestros idiomas. Somos partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos incluso aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los judíos, pues propiamente los de Israel, y prosélitos los que venían de otra nación, pero se convertían al judaísmo. Entonces, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos están hablando, orando y expresando la maravilla de Dios y nosotros les estamos escuchando y les entendemos lo que están hablando. Esas son las verdaderas lenguas. Hoy tenemos en nuestras iglesias evangélicas mucha confusión, ya que hay hermanitos que se aprenden solo 4 o 5 palabras y de ahí no salen. Y con eso nos tienen a nosotros. Solamente dicen 4 o 5 palabras. Ruach Hamandakia Socaramaya. Ruca Sandakia Sacaramaya y Ruca Sandakia Sacaramaya, Ruja Hamandakia Sacaramaya. Y de ahí no salen. Y de ahí no salen. Y de paso no tenemos un extranjero que nos diga si eso es verdad. No, y de paso ellos se molestan si nosotros le decimos que pongan orden, porque la Biblia dice en 1 Corintios 14 que ponga orden, que hágase todo decentemente y en orden. Y dice, si alguno está hablando en lenguas y no tiene interpretación, cállese. 1 Corintios 14, cállese. Si no nos dice qué es lo que está orando a Dios, qué es lo que está hablando a Dios y dirigiéndose a Él, cállese porque está causando un desorden como címbalo que retiñe, cosa que hace ruido. Eso suena. Eso es lo único que escuchamos. No escuchamos más nada con ese Ruja Sanda Caraquía y su Ruja Sanda Caraquía. No, no entendemos nada así. Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero a ustedes les hablo el idioma que pueden entender. Y hablo más lenguas que todos ustedes, lo dice Pablo claramente. Entonces, si alguno habla en lengua extraña y tiene intérprete, entonces diga al pueblo qué es lo que está orando y diciendo. Si no, cállese y hable usted para que sea edificado, hable allá en privado con Dios. Pero hoy en día no interesa lo que diga la Biblia, interesa lo que diga la emoción, el sensacionalismo, el ruido tradicional de nuestras iglesias religiosas que no queremos obedecer a la palabra del Señor. Y los que no quieren obedecer la palabra del Señor se molestan porque se le dice póngale orden y contrólese, que uno parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Dominio propio, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, es decir, al que habla, no al que se cree profeta, al que está hablando de parte de Dios y está hablando para Dios, el espíritu suyo está sujeto. Usted puede callarse, dominarse sus emociones. Es necesario que aprendamos estas cosas. Entonces, estaban todos atónitos y perplejos, versículo 12, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué están hablando
en las lenguas nuestras y les entendemos. Ellos no están diciendo Ruja Saramanda Kia, ellos están hablando realmente nuestro idioma, todos nuestros lenguajes, todo lo que hablamos nosotros. Somos partos, medos, elamitas, lo de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Judea, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene. ¿Cómo estos pudieron aprender esos idiomas? Es imposible. Ellos no pueden, nunca han estudiado estos idiomas, jamás han salido de Galilea. Son galileos criollos, hablan criollo, se visten criollo. ¿Cómo pueden ellos hablar tanto como los romanos que están aquí residentes, tanto judíos como prosélitos que ya se hicieron romanos, cretenses y árabes? Les oímos hablar en nuestros idiomas y están hablando las maravillas de Dios. Les entendemos, están recitando la Biblia entera, recitan pasajes completos, salmos, proverbios, eclesiastés, profetizan, dan profecías para Israel. Estamos escuchándolos y estamos entendiendo qué significa esto, quiénes son estos. Pero habían otros que estaban en Jerusalén, estaban, era de parranda en la fiesta judía, y entonces se burlaban, versículo 13. Pero había otros que se burlaban y decían, estos están borrachos, llenos de mosto. Entonces, no es que los cristianos habían perdido el control, se revolcaban por el piso y esas cosas que se han inventado ahora. No, 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 no. Es que los vecinos dijeron que ellos estaban borrachos, los cristianos. Dijeron, no que estaban borrachos los cristianos, sino que estos dijeron, o sea, los calumniaron. Dijeron, ya, no estén escuchando a esos cristianos allá, están ahí balbuceando, lo que están es borrachos, por eso es que hablan en otras lenguas, porque están borrachos, se estaban burlando. Entonces Pedro se puso en pie con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Bueno, le dije que más adelante decía cuántos habían allí, pero eso está en el capítulo anterior que leímos ayer. Habían 120, un aproximado de 120 discípulos en ese lugar. Entonces Pedro se puso en pie con los 11 que estaban entre esos 120 y se puso en pie y comenzó a hablar las siguientes palabras. Pedro alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, se lanza tremendo mensaje a aquel pescador, perdone la expresión que voy a usar, aquel pescador torpe, aquel pescador que insensatamente pensó defender a Cristo cuando sacó la espada y arrancó la oreja de Malco. Quizá intentó fue matarlo, posiblemente, no sé, le tiró será la cabeza, al cuello, no sé, pero le quitó fue la oreja y el Señor le dijo, basta Pedro, guarda tu espada, yo no necesito que tú me defiendas, yo me sé defender solo porque yo soy el que soy. Yo pido una legión de ángeles y vienen los ángeles y acaban con esta gente. Así que no necesito. Ellos no me capturan. Pedro, yo me entrego. Guarda la espada porque el que a espada hiere, entonces será muerto por la espada. Cálmate, Pedro. Y Pedro entonces se calmó. Y luego, después de esa torpeza, al rato ya estaba negando al Señor. Este hombre torpe que cometió esas torpezas de un hombre común, aquel día lleno del Espíritu Santo, aquí no dice, entonces Pedro comenzó a danzar enloquecido y danzaba terriblemente y perdió el control y cerró los ojos y giraba como un trompo. Y despedazó allí, bueno, todo lo que pudo lo despedazó porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No dice eso? Entonces Pedro, al estilo de Cas Luna, comenzó a reírse a carcajadas y luego estaba todo borracho por el vino del Espíritu. Y entonces cuando uno recibe el vino del Espíritu termina borracho como un tonto dando vueltas en el templo. ¿Tampoco dice eso? Entonces Pedro caía al piso y comenzó a dar carcajadas y carcajadas por el bautismo de la risa. ¿Tampoco dice eso? Todas esas herejías y pestes nauseabundas y muy vomitables
han sido inventadas por los falsos maestros de los que el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 2 advirtió que se introducirían en las iglesias falsos maestros con herejías destructoras. Total que son puras herejías. El apóstol Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, recibió sabiduría y capacidad de expresar palabra. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, predica con poder, predica con unción, predica con señales. Cuando un hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo, anuncia en las calles. No le tiene miedo al carnicero, al panadero, al chofer de la buseta, al taxi. Cuando un hombre, un varón, una mujer de Dios están llenos del Espíritu Santo, hablan. El varón habla como un varón y la mujer habla femenina, decente, delicada, como mujer. Esas mujeres que hablan como macho en los púlpitos no están llenas del Espíritu Santo, están llenas de feminismo. Se paran en el púlpito siendo mujer y hay que hacer de tal manera y no, mejor dicho, hablan más machas que el macho de su casa. No, señor, las mujeres llenas del Espíritu Santo siguen hablando femeninas, como mujeres decentes, prudentes. No son más que el macho, ni tampoco son reinas de belleza sensuales conquistando a cuanto hombre va al culto allí porque desde el púlpito parecen reinas de belleza de Hollywood. No, mis queridos hermanos, son mujeres prudentes, castas, respetuosas, muy humildes y sujetas a sus maridos, porque están llenas del Espíritu Santo y hablan con prudencia. Así de que por ahí hace poco supe de una predicadora que estuvo hablando hasta vulgaridades en el púlpito, es decir, morbosidades acerca del matrimonio y la intimidad y ese tipo de cosas, y vomitaba esas cosas del púlpito abiertamente para que todas las esposas practicaran esto y aquello y esto y aquello, porque al marido hay que tenerlo contento. Entonces, eso no es llenura del Espíritu Santo. Esa morbosidad insensata está fuera del camino del Señor. Eso no tiene nada que ver con el Señor. El Espíritu Santo da sabiduría, da prudencia, da santidad, da castidad. Así de que es necesario que reconozcan a los predicadores que hablan Biblia, palabra, Biblia, Biblia, más Biblia, oración, unción, frescura, llenura, oración por los hogares, por los enfermos, por la situación de cada país donde vive y la gente reciba una alerta, una prudencia, una palabra específica para la nación de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en la palabra de Dios. Así hizo Pedro. Se puso en pie con los 11 discípulos y habló. El discurso de Pedro lo dejamos para el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal.